Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición vespertina. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en señal abierta desde Aruba hasta la Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Pero también el trabajo de un equipo que encabeza Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores de Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa, como siempre, con la presencia de Carlos Ucate y el Miura en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, buenas tardes para ti, dándole la bienvenida a esta hora de la tarde anochecer a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, el proyecto de presupuesto para el año 2024 nos trae una evidencia más de que a este gobierno no le importa el país. En ¿Y absoluto. y por qué? Es un proyecto que supera por un cierto margen los 20.000 millones de dólares, porque hay que hablar en dólares, no hay que hablar en bolívares, porque las cifras no caben en la calculadora. No, no, imposible. Pero el 58% del presupuesto se va en dos ministerios: el Ministerio de Economía, Finanzas, Comercio Exterior, Comercio y Comercio Exterior, y el Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Qué cubre el Ministerio de Relaciones Interiores? Todo lo que se refiere a la represión, a la policía política, al tema de la inseguridad, al tema de las cárceles. Es decir, se va para más represión, es lo que uno presume. Por supuesto. ¿Y por qué en el Ministerio de Finanzas hay otra parte importante de los recursos? Porque en el Ministerio de Finanzas está ubicado el tema de los bonos y todos esos inventos del gobierno para canalizar recursos en materia económica para los trabajadores. Pero ahí no se habla de aumento salarial significativo, se habla de un aumento salarial de un 10%, según lo ha señalado un diputado de la Asamblea Nacional que sí ha visto el proyecto de presupuesto. Porque esta es una cosa increíble: cuando se presentó el proyecto de presupuesto en octubre, se presentó el enunciado del proyecto de presupuesto. Eso es Es decir, correcto, sí. vamos a hacer esto y haremos aquello, pero los montos, la plata, ¿cuánto es? No, no se presentó sino hasta ahorita. Y para que veas, el Ministerio de Educación Nacional tiene asignado 10% menos del presupuesto en comparación al año pasado. El Ministerio de Salud tiene 3% menos del presupuesto en relación al año pasado. Y así todos los ministerios. El de Educación Superior tiene 2,3% menos en relación al año pasado. Es decir, ahí no está calculado eh, contratación colectiva, ahí no se ha previsto nada de aumento salarial, y no sé qué pretenderán ellos, que los trabajadores de la educación sigan trabajando con menos recursos y las escuelas y el sistema educativo nacional sigan funcionando con menos recursos, y el sistema de salud, los enfermeros y los médicos y todo el Sí, personal de técnico salud especial. trabaje en condiciones más deplorables porque hay menos recursos, porque hay menos recursos por la asignación presupuestaria, pero hay menos recursos porque hay más inflación. Y al haber más inflación, la inflación se come lo que ya hay. Por supuesto. Ahora fíjate, Es, esta es la imagen, escuchando, Carlos. bueno, fíjate, te estoy escuchando y lo que estoy pensando es lo que han dicho los maestros, personal de los hospitales. Alan, ¿tú crees que esto en enero o ahorita al pasar esto de aflorar este punto económico,
ya eso está comido desde hace mucho tiempo. Esto tiene meses que ese 10% de llegar a efectuarse significa nada. Si era un 34,2%, perdón, 32,4 centavos de dólar, para enero o febrero, Alan, eso desaparece totalmente de la economía venezolana. Es decir, que va capa caída este tema de los contratos colectivos en un aumento salarial. Es decir, no existe. Lo más grave de todo esto es que el gobierno mantiene una política de opacidad administrativa. Es cien lo por que ciento hablábamos, es lo que hablamos hoy con el doctor Rodrigo Cabezas, que fue ministro de Finanzas. Y el doctor Cabezas nos señalaba una cosa importante: no hay información sobre la macroeconomía. La macroeconomía es lo que le sirve al inversionista para llegar a un país y decidir invertir. No hay un cálculo de cómo estará el dólar el próximo año. No hay un cálculo de cómo estará la deuda pública. No hay un cálculo estimado de cómo se va a desarrollar los bonos de la deuda, cómo se va a manejar esto. No hay estimado del PIB. No se le está diciendo al país si va a crecer o no va a crecer la economía. Es decir, todo lo que se dice en un informe de proyecto de presupuesto no se dice en este informe. Y yo no sé, sinceramente, qué es lo que irresponsablemente los parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela, los de la Asamblea Nacional ilegítima, van a Sí, la aprobar, foca, el club de la foca. porque seguramente lo van a aprobar. Esa es parte del convenio para pagarle sus bonos. Este, Esta gente va a aprobar ese proyecto de presupuesto sin información clave, precisa, objetiva del país. Fíjate que el diario Tal Cual ha venido analizando este tema y ha señalado, el portal informativo Tal Cual, que durante los últimos 6 años no ha habido en Venezuela un proyecto de presupuesto presentado bajo el criterio de la norma constitucional. Es decir, proyecto presentado en octubre con su exposición de motivos, con su número, su data, los indicadores estimados y sobre todo de dónde se va a sacar el dinero. Decía Rodrigo Cabeza que el 58% del presupuesto nacional está calculado en este proyecto de presupuesto sobre la base del petróleo. Y eso es muy imprevisible, Totalmente. porque estamos dependiendo de lo que haga Chevron, porque el gobierno PDVSA no está haciendo nada. Y de pasar algo, un problema grave con el petróleo en Venezuela, con una baja de la situación de los barriles diarios, ¿qué pasaría, Alan? Bajaría totalmente este análisis. Lo Se bajaría hace, total, se hace insostenible el proyecto de presupuesto. por supuesto. Nunca Chávez cumplió la promesa de hacernos un país menos dependiente del petróleo. Chávez y Maduro nos han hecho cada día más dependiente del petróleo, más dependiente de las migajas de la distribución petrolera que esta gente hace. Pero a mí lo que me parece increíble es que de una manera falsaria sigan diciéndole a los maestros que esperen, que en algún momento esto se va a solucionar. A los de personal de salud que esperen que en algún momento se va a solucionar, cuando en el propio proyecto de presupuesto hay reducciones significativas en el presupuesto nacional. Me parece increíble lo de los maestros: 10% menos en comparación al año pasado. Es decir, al gobierno no le interesa, no le importa la educación, ni la primaria, ni la secundaria, mucho menos la tecnológica y por supuesto la universitaria. Es decir, ¿qué está esperando el gobierno? ¿Cómo vamos a quedar? Alan, hoy día nuestros profesionales en áreas de la comunicación, ingeniería petrolera, ingeniería eléctrica, contadores, administradores, músicos, etcétera, un mundo global, se han ido del país. ¿Cómo va a quedar Venezuela en este tiempo, Ana? Porque hay una buena probabilidad que ahora en el mes de enero regresen
de Venezuela hacia los puntos de encuentro, pero con su familia. Bueno, esa es la situación con el proyecto de presupuesto. Un proyecto de presupuesto que desde ya luce inviable, falso y sobre todo demasiado comprometido a dos temas: al tema de la bonificación salarial y al tema de la represión. Porque Por supuesto. esa plata del Ministerio de Relaciones Interiores no se va en otra cosa sino en represión. Bueno, hay aquí una nota sobre la situación del estado de salud de Javier Tarazona. Sí, Él indicó en el propio tribunal y al Ministerio Público que se está muriendo en prisión. Y esto es grave. El gravísimo, lamentable. informó Tarazona que toma 19 medicamentos al día por una enfermedad metabólica que lo aqueja. Y señaló, pidiendo atención sobre esto, agreguen los informes médicos al expediente y no me dejen morir en esta cárcel. Es muy triste que nuestros presos políticos vayan a vivir una experiencia crítica dentro de los centros de detención. Primero Fíjate, porque son 19 inocentes. medicamentos, ¿verdad? Y Sí, son una 19. patología que habría que buscar a un amigo médico que nos explicara por qué toma 19 medicamentos. Es una patología fuerte. No, y además que tú te imaginas lo difícil que es hacerle llegar todos estos medicamentos a la cárcel, Claro, la al descompensación deltoide. del cuerpo, la descompensación, Alan. Si él es hipertenso o cardíaco, tú sabes que la descompensación se varía en 4 a 5 días. Y si tardan un mes, 15 días, es peor todavía. Si Tarazona lo ha dicho, no me dejen morir, como lo están diciendo los más de 300 presos políticos que todavía están en Venezuela, y en el marco de una campaña que ha hecho la familia de presos políticos, familiares de presos políticos y organizaciones de defensa de derechos humanos, así como los propios presos que ayer publicaron una comunicación, una carta. Sí, Ayer publicaron una carta donde dicen muchos de ellos que se debe respetar los derechos procesales, no se debe perseguir a la defensa de las reivindicaciones sindicales, no se debe perseguir a los defensores de derechos humanos y sobre todo no se les puede acusar de delitos totalmente absurdos porque no han hecho estas cosas que se le han señalado por parte del régimen, porque estos presos están por causas políticas sí, señor. y Política y por capricho. en muchos países del mundo esos delitos ya no existen, esos supuestos delitos no existen. Y estos no existen precisamente porque se ha demostrado a lo largo de la historia que han sido utilizados para reprimir a la oposición, al pensamiento opositor, a la acción opositora. Y los delitos de violencia política sí son ordenados, pero estructurados dentro de los códigos penales de los países, pero no forman parte de una categoría de delitos políticos que hacen que la gente, por lo menos en Venezuela, se pudre en las cárceles debido a esta situación. Por eso que los familiares, mira, yo creo que nada más rudo, nada más pesado para cualquier familia de un preso político es llegar a la Navidad, Exacto. porque ahí es donde se siente más rudamente la ausencia. Y ellos han venido desarrollando una campaña para tratar de enfrentar esta situación y exigir la libertad de todos los presos políticos de Venezuela. Pero el caso de Tarazona es un caso significativo porque Tarazona está preso por cosas que el propio gobierno ha reconocido: la Exacto. penetración de grupos irregulares, la presencia de la FARC y el ELN en territorio venezolano. O sea, a Tarazona se le acusa de cosas que él dijo y que resultaron ser ciertas, demostradas por el propio régimen. Y Claro, lo uno dijo dice, también el propio Diosdado y después lo dijo el gobernador del Táchira, este muchacho, ¿cómo es que se llama él? Freddy Bernard. sí, bueno, ellos de alguna manera han reconocido lo que ha dicho Tarazona, pero esto no ha sido suficiente como para que Tarazona
se le dé la libertad. 3 juicios lleva Tarazona. Es correcto. Este es el Prejuicio. tercer juicio. Sí, este es el tercero. Y cada vez que van al proceso ya final, se reinicia el juicio por alguna incidencia jurídica, ya sea porque cambian al juez, ya sea porque le quitan competencia al juez, ya sea por cualquier causa. Pero el caso Tarazona es uno de los casos más fuertes en el tema de represión y, y violación de los derechos constitucionales de los venezolanos. Siendo él defensor de los derechos humanos y un hombre versado en los temas. Tarazona es un amigo, es un hombre inteligente, un hombre capaz, Bastante. un hombre que no merece este destino. Un Y hombre para que, honesto, Alan. Un claro, hombre honesto totalmente. y para que Tarazona diga que está muriendo, es porque está muriendo. Ahora, el gobierno va a dejar que Tarazona muera en el helicoide. Es una pregunta bastante difícil, bastante difícil. Bueno, dejaron morir a Brito, ¿te acuerdas? Que han dejado morir unos cuantos, entre ellos al general Raúl Baduer. Porque eso no es que se enfermó por todo aquello. Todos sabemos la historia, Alan. Sí, bueno, ahí está la situación de Tarazona, de los presos políticos y de esta exigencia que está haciendo la gente. Bueno, ahora ha corrido un rumor de que al gobierno le ha picado el zancudo de hacer Sí. una reforma constitucional para extender el periodo presidencial. Ahora, eso sería un rompimiento real de cualquier posibilidad de levantamiento de las sanciones, porque esto es una violación a la norma. Yo creo que ellos han tirado esto como un globito de ensayo para ver qué reacción causa en el público. Pero en la opinión pública, obviamente, esto ha traído mucho desagrado y mucha molestia, porque la gente lo que está esperando es que el 31 a las 12 de la noche nos demos el abrazo y digamos, este es el año de pelar a Maduro, Sí, de acuerdo contigo. Sí, eso es el lo que está dos mil pensando la veinticuatro gente. el 2024. Y entonces, bueno, ese anuncio de prolongar el periodo presidencial 2 años más no deja de ser algo vergonzoso para un gobierno que ya está liquidado por En parte todos los del pueblo aspectos, venezolano. en todos los aspectos. Alan, ¿y qué te parece el tema del móvil de Chile, perdón, en Argentina, con el tema del el avión que estaba ya retenido? Cuéntame, no tengo noticia. Bueno, retuvieron y el avión de nuevo y lo sacaron de la pista. Hasta el momento no se sabe hacia dónde lo colocaron. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que movieron el avión que estaba retenido, ¿te acuerdas? Bueno, pero ese avión de bandera venezolana ya ha sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos y seguramente Milei no va a tener ningún problema en entregárselo a las autoridades norteamericanas como parte de los compromisos bilaterales que hay entre Estados Unidos y Argentina, Y Argentina. que el señor Fernández le dio muchas vueltas al asunto y no quiso firmar la entrega. Pero ese avión, ya un tribunal argentino ha determinado que se debe ir a los Estados Unidos, se debe entregar a los Estados Unidos porque está violando una ley norteamericana. Es decir, que pronto tendremos nuevas noticias, ojalá que esté en el transcurso del día, para la veracidad del hecho. Sí, esa es la situación entonces que se presenta en ese tema. No tengo más información, pero lo último que he sabido es eso. Una decisión de un tribunal argentino entregó el avión a las autoridades norteamericanas y ellos son los que deben proceder a retirar ese avión. Pero me imagino que el gobierno de Fernández no quería ganarse otra andanada de insultos del régimen de Por facto supuesto. de Nicolás Maduro y atrasó la medida. Pero bueno, esa medida ya con un gobierno de Milei, eso se ejecuta rápido. Sí, eso va a ser rápido, eso es correcto. Bueno, Carlos, cuéntanos, nos estabas hablando de una situación que hemos visto de que los
los pueblos indígenas de La Guajira ya no solamente están tomando vías y carreteras en Venezuela, sino que lo empezaron a hacer en Maicao, Sí, lo que exigiendo muchas cosas. ¿Sabes algo de eso? sí, Alan, resulta que en la carretera nacional de 4 vías para Guachón, pero de Colombia hacia la población binacional de Maicao, hacia la capital del distrito, están tomando las carreteras. A esta hora, en la zona de Dibuya, Cuestecita, la vía que va para el distrito está totalmente bloqueada por parte de las asociaciones indígenas guayú. Esto no es la primera vez, Alan, esto se ha venido ejecutando desde hace un tiempo por la falta de consideración por parte de los gobiernos locales. Y en el caso de Venezuela es por el tema de los transportadores, las vacunas que son objeto por parte de la Policía y la Guardia Nacional. Son dos temas muy parecidos, pero aquí el tema es más crítico porque es la situación por el programa PAE. Tú sabes cuál es el programa PAE que hay aquí en Colombia. Y dentro de esa actitud son diferentes actores, tanto binacionales, Alan. Bueno, pero hay algo aquí que es claro. Los pueblos indígenas, especialmente la población guayú, no se siente atendida ni representada ni por el gobierno de Venezuela ni por el gobierno de Colombia. Eso es correcto. No Eso es se lo, siente representado. Y no eso es es de lo ahora. claro. Esto ha De sido hecho, años. una de las exigencias que entiendo yo que están haciendo los guayú aquí en territorio colombiano, en Maicao, es la instalación de su propio gobierno. Sí, Que, ellos han tenido esa pretensión desde hace muchos años, como quien dice, dividir el departamento. Hasta el momento, varios presidentes han objetado ese punto que ellos han querido hacer y no lo han podido focalizar. Ahora no es fácil porque aquí hay corregimientos, veredas y hay algunas que otras poblaciones dentro de lo que es el departamento de La Guajira que ellos lo quieren como convertir en zona indígena, pero eso no, porque es una zona que también hay afrodescendientes. bueno, y la nación guayú se extendería a ambos lados de la frontera, ¿no? Sí, Porque siempre ha sido, siempre lo ha sido, Alan. Los guajiros dicen, no tenemos frontera, nuestra frontera es la Guajira. Es decir, tanto la colombiana como la venezolana, desde los Filúos, Paraguachón y toda esa zona, desde Carrasquero, Río Limón, esa es la Guajira venezolana. bueno, la situación entonces va a tender a complicarse porque entiendo yo que los líderes de la población guayú no va a cesar en los bloqueos hasta obtener respuesta concreta. Ellos también están solicitando unos pagos de unos conceptos que supuestamente el gobierno colombiano les debe. Y por el otro lado, por el lado venezolano, la exigencia es la misma. Unos pagos de artesanía que nunca se cumplieron y también en situación de calidad de atención y servicios públicos. Y el pago también están exigiendo de transporte escolar. Fíjate que los guayúas realizan tienen empresas constituidas para el transporte escolar en Colombia, en Sí, ese lado de Maicao, y aparentemente no se les ha pagado y ellos también están exigiendo estos pagos. sí, de 15 municipios del departamento de la Guajira, Alan, hay 12 que están exigiendo el pago. De estos 12, hasta el momento, 3 municipios que son el principal, que es Maicao, que es de la frontera binacional, la zona de Barrancas, donde yo estoy situado, y por supuesto, desde la capital del distrito, que sería Riohacha. Se les adeuda una gran cantidad, y aparte de todo, que han sido burlados por muchos términos. Al igual lo que está sucediendo en el municipio Guajira de Venezuela, Alan, que no les están cancelando las deudas desde hace mucho tiempo y sobre todo la alcaldía venezolana. Es decir, son dos puntos críticos que ellos han tenido hasta el momento. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el transcurso de esta tarde-noche. Como siempre lo hemos dicho, amanecerá y veremos. Y esperemos que las cosas marchen de otro punto. Y mañana estaremos a la expectativa, Alan. No sé precisamente la hora que va a ser ese encuentro, realmente no tengo la idea, pero hay que estar muy pendiente de lo que va a ocurrir por A o por B en el encuentro entre Maduro y el presidente de Guyana. Bueno, una feliz tarde para ti y mil bendiciones, Alan. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela.
Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, saludó hoy la reunión que mañana mantendrán los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Guyana, Irfan Ali, y anunció que enviará a dos observadores de la organización a esta reunión. Los observadores que van a asistir son Courtney Rattray, jefe de gabinete de Guterres, y Miroslav Yenka, vicesecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, quienes se mantendrán en breve a Keystone, se van a dirigir a Keystone y a la capital de San Vicente y las Granadinas, donde se va a celebrar la reunión, ha explicado el portavoz de Guterres, Stephanie Dujarric. El secretario general indicó Durragi alaba los esfuerzos del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y del primer ministro de San Vicente, Ralph González, por haber hecho posible esta reunión y expresó su deseo de que sirva como inmediata desescalada a las tensiones entre ambos países. Por otra parte, Guterres dijo que no toma partido en la disputa territorial de estos países que disputan el territorio del Esequibo. El ministro y presidente Ali de Guyana insistió el martes en su inminente reunión con Maduro y habló del propósito de ella. Tiene el objetivo de rebajar la tensión, pero no de negociar sobre la frontera terrestre entre ambos países. Ali y Maduro se reunirán en San Vicente y Granadinas en un encuentro auspiciado por el presidente de Brasil, que busca desescalar el conflicto bilateral por el Esequibo. Maduro dijo por su parte que espera que la reunión sea un punto de partida hacia el retorno de las negociaciones, que se han visto perturbadas en los últimos años. Esa es la expresión de Maduro. No existe nada para defender el Esequibo. Desde que comenzó el régimen no existe nada en absoluto. Y por eso que las cosas están llegando hasta donde están llegando. Bueno, uno que se pronuncia es la Corte Norteamericana, que ha señalado y ha acusado, como así lo señalan los medios de comunicación durante la tarde de hoy, que Damian Williams, fiscal general de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, administradora de la Administración de Control de Drogas, la DEA, anunciaron que un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Carlos Orense Azócar por los tres cargos de acusación que contenían cargos de importación de cocaína y armas. Según la nota de prensa del Departamento de Justicia norteamericano, el acusado fue declarado culpable después de un juicio de 2 semanas ante el juez federal del distrito Vernon Broderick. La fiscal federal Damian Williams dijo que durante una década Carlos Orense Azócar trabajó con algunos de los narcotraficantes más grandes del mundo para enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Se asoció con funcionarios gubernamentales y militares corruptos de alto rango en Venezuela y empleó su arsenal de armas de alto poder para proteger su organización de distribución de cocaína. Durante años, este señor envió montañas de veneno al país, ha dicho la fiscal norteamericana, y ganó millones de dólares con dinero de la droga. Pero no más. Un jurado de este distrito ha declarado por unanimidad a Orense Azoka responsable de sus crímenes y ahora se enfrentará a una posible cadena perpetua entre rejas. Por otra parte, la administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo que Orense Azoka y su organización narcotraficante utilizaron todos los medios disponibles, incluido el armamento de alto poder, la corrupción gubernamental y el soborno, para salvaguardar su operación expansiva y traficar cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. El veredicto de hoy es otro ejemplo del trabajo peligroso y vital que la DEA realiza todos los días en todo el mundo y muestra su incansable carácter de búsqueda de justicia para los responsables de causar daño al pueblo norteamericano. Así que el narcotraficante venezolano vinculado al cartel de los soles, Carlos Orense Azócar, ha sido declarado culpable. Vamos ahora en Siempre Venezuela a escuchar esta declaración de Omar González,
de 20 Venezuela, quien rechaza las afirmaciones de Luis Ratti sobre una presunta división del partido 20 Venezuela. Veamos. En las últimas horas, informaciones sobre una posible intervención del partido político. Cuéntenos. Después de las primarias del 22 de octubre y el contundente triunfo de María Corina Machado, y después del fiasco del referéndum consultivo del 3 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro ha desatado una brutal agresión contra María Corina Machado y el partido 20 Venezuela, así como con organizaciones como Súmate. Y dentro de esta brutal agresión de la que está siendo víctima María Corina Machado, no podemos sino interpretar un desespero por tratar de eludir el compromiso de ir a unas elecciones presidenciales en el año 2024. Dentro de esta agresión han buscado a sicarios políticos precisamente para acometer estas agresiones de las que están siendo víctimas. Bueno, y es que el partido, la organización 20 Venezuela, que no es partido político, esto mismo lo aclara Omar González más adelante, no está enfrentando ningún proceso de división ni nada que se le parezca. Y Luis Ratti sigue cumpliendo su papel de tratar de ser la piedrita en el zapato para María Corina Machado y 20 Venezuela. Aunque la verdad ha demostrado de que no es sino arena en el desierto, la nada. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Un transporte cargado de tiner explotó en la autopista Petare-Guarenas en Miranda, luego de colisionar con varios vehículos a la altura del sector Araguaney. El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, informó que en el choque múltiple murieron 8 personas quemadas y 14 resultaron lesionadas. 17 vehículos resultaron carbonizados. Este se trata del segundo accidente que ocurre en la vía Caracas-Guarenas en menos de 24 horas. La carretera vieja se encuentra colapsada, según reportaron los conductores. Más de 21.000 migrantes venezolanos se encuentran registrados en Guyana, pese a la disputa que hay entre ambos países por el territorio del Esequibo. Esto según los últimos datos proporcionados este martes por el Ministerio del Interior de Guyana. Esta cifra es de julio pasado y es superior a la estimada un mes antes por la Organización Internacional para las Migraciones, que informó en junio de la presencia de unos 19.000 venezolanos en Guyana. Estas personas residen en al menos 7 regiones de las 10 que componen Guyana, la mayoría de ellos en la región 1 o Barima-Guaini, que se encuentra en el territorio en disputa del Esequibo. Con el objetivo de preservar la naturaleza, comunidades organizadas de la parroquia Canuabo del municipio Bejuma en el estado Carabobo realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento a la vialidad que conduce al balneario Río La Toma y posadas ecoturísticas del sector Los Naranjos. La actividad, que incluyó embellecimiento y recolección de desechos sólidos, contó con el apoyo de instituciones públicas y privadas que hacen vida en esa localidad. El cantante de música llanera Félix Guarán, oriundo del estado Guárico, murió en un accidente vial que se registró en horas de la tarde de este 12 de diciembre en el estado Aragua. Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a la altura del sector Casupito, en la carretera nacional Cagua-La Villa. Guarán conducía una camioneta marca Chevrolet, modelo Loop de Max, la cual impactó contra un árbol por motivos que están siendo investigados por las autoridades. El nuevo gobierno de Argentina anunció este martes la devaluación de su moneda, al pasar el tipo de cambio oficial de 400 a 800 pesos por dólar, una de las medidas del paquete de urgencia para estabilizar la economía. El ministro de Economía del nuevo gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, indicó que esta corrección cambiaria va a estar acompañada por un aumento provisorio del denominado impuesto a país que se aplica a las importaciones y de los derechos de exportación de productos no agropecuarios. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo.
recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. A Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Uno de los inhabilitados, ya se nos había olvidado eso, era es el exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Pues Daniel Ceballos hoy acudió al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se revise su inhabilitación. El exalcalde de San Cristóbal acudió hoy ante el TSJ para introducir un recurso que permita la revisión de su inhabilitación política a tan solo 2 días de que termine el plazo de la hoja de ruta entregada a Noruega este fin de semana y con miras a los comicios del 2024. De esta forma, Ceballos se convirtió en el segundo político que acude al TSJ con ese fin, luego de que en estos días pasados lo hiciera también Leocenis García. Recordó que en el 2014 fue inhabilitado, condenado y destituido de su puesto en la alcaldía de San Cristóbal y dijo que desde entonces continúa siendo considerado para no elegible para unas elecciones. Dijo que vio como una oportunidad acudir al TSJ a ejercer su derecho. Además, enfatizó que lleva 3 años apoyando el proceso de diálogo y alabó la labor que viene desarrollando Noruega y Barbados. Por lo que para honrar su gestión fue al TSJ. También dijo que quería saber el estatus de voluntad popular para conocer si puede o no participar en las elecciones. Este es el único partido político que sigue teniendo una sentencia del TSJ que aún está vigente. Lo ha dicho el señor representante Ceballos, representante político del Partido Voluntad Popular, aunque Voluntad Popular lo ha señalado como excluido de su organización. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Los docentes en el estado Vargas han venido solicitando lo que han solicitado sus colegas en todo el país. Un salario digno, unos ingresos justos y adecuados a el hecho de ser profesionales en un área tan vital como es la educación. El docente Elvin Barreto, dirigente gremialista de la Universidad Simón Bolívar en el litoral venezolano, señaló que a pesar de los anuncios, la inflación interanual se sitúa en un alarmante 268%, lo que ha llevado a la canasta alimentaria familiar a un costo de casi $500. Ante ese panorama, considera irrisorio el ofrecimiento de un aumento salarial del 10% para el año 2024, lo que representa $0.50 de incremento. El dirigente gremialista ha indicado que la devaluación constante del bolívar, el aumento de los precios de los alimentos y la vestimenta, la liberación de las tarifas de los servicios públicos, el incremento del desempleo y el crecimiento de la economía informal, todo esto ha sido resultado de las erráticas políticas económicas implementadas por el régimen durante 2 décadas en el poder. El docente lamentó que a pesar de los ingresos que el Estado percibe por la comercialización de petróleo, gas y oro y otros recursos naturales, el régimen continúa sometiendo a los trabajadores universitarios y a la población venezolana a la precariedad y a la falta de seguridad social. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de mejorar, de exigir mejoras salariales, seguridad social y condiciones laborables adecuadas para poder ejercer la docencia universitaria con eficiencia y calidad, pues están formando el futuro del país. Finalmente, Barreto rechazó la propuesta de solucionar la problemática salarial a través de bonos, es decir, a punta de bonos lo quiere saludar, pero ya reafirma que estos bonos no tienen incidencia sobre las prestaciones, jubilaciones, pensiones, bonos vacacionales y de fin de año, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad a largo plazo.
Barreto hizo un llamado a las autoridades y al régimen de facto para que atiendan las demandas de los trabajadores universitarios y de todos los sectores del país, garantizando condiciones laborales dignas y un salario acorde a la realidad económica actual. La posición de prácticamente todos los docentes en Venezuela en ese sentido. Vamos a escuchar el reporte semanal de Lenín Danieri, quien nos trae información comentada. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, soy Lenín Danieri y este es el resumen de noticias de esta semana. Casi oscuras. Así les tocó a unos médicos del Zulia hacer una histerectomía a una paciente durante un apagón eléctrico. La planta de emergencia no arrancó y les tocó esforzarse para terminar lo más pronto posible. Gracias a Dios, la mujer salió bien de la cirugía. Hablando de apagones, los racionamientos eléctricos constantes y las fallas que dejan sin energía a comunidades enteras son aún la pesadilla de quienes viven en el occidente de Venezuela. Hay fallas que se extienden hasta más de 12 horas continuas. Muerte segura. Los pacientes oncológicos esperan desde hace 3 meses por las medicinas y quimioterapias necesarias para enfrentar al cáncer. En la sede de la farmacia de alto costo no les responden y el trato que reciben del personal no es el acorde. Es que ni el más mínimo respeto les tienen. Ya son varios motines. De nuevo se registra un motín en el calabozo policial de la Policía Municipal de Maracaibo. Esta vez se solicitó apoyo de la Guardia Nacional para restablecer el orden. Aún se espera por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para solventar este problema y mientras tanto, los motines siguen. Olvidados, en el sur del lago de Maracaibo siguen los problemas de movilidad y aunque los niveles de las aguas bajaron, los daños en los muros de contención y las vías son catastróficos. En este video se aprecian a unos alumnos que deben cruzar a diario un puente de madera improvisado. De nuevo agradecidos por sus comentarios. Estén muy atentos a mis redes sociales ya que en ellas conocerán informaciones y noticias aún más interesantes que estas. Soy Lenín Danieri y nos vemos el próximo fin de semana. Bueno, fue el reporte de Lenín Danieri desde Venezuela, trayéndonos comentarios interesantes de las informaciones más importantes en el país. Bueno, lo que sí es interesante es la investigación realizada por la organización Coalición Informativa de Venezuela, que realizó un informe sobre el tema de las primarias opositoras y cómo se desataron bulos, desinformación, propaganda en contra de los candidatos que participaron en las primarias, empezando con una combinación a diario prácticamente de la gente con el mazo dando, de Diosdado Cabello, la inteligencia artificial, pasando por el uso de redes anónimas coordinadas, hasta viejos actores desinformantes que se han mantenido presentes en el ecosistema digital venezolano, quienes se involucraron en la conversación de las primarias. ¿Qué pasó? El estudio enfoca a las entonces candidatas María Corina Machado de esa Solórzano, Tamara Adrián, así como Enrique Capriles, Freddy Superlano y Carlos Prosperi, para identificar y comparar la desinformación, la propaganda y las principales narrativas alrededor de estos 6 liderazgos opositores. Según el estudio, la de escucha social o social listening en los perfiles de los candidatos seleccionados hasta el 28 de septiembre para cubrir parte de sus campañas hacia las elecciones primarias. Se realizó un análisis. Se concluyó en este importante tema. Se logró identificar que las mujeres tuvieron mayor cantidad de desinformación y ataques de género que los hombres, teniendo como principal foco su físico, adjetivos descalificativos asociados con su género y varios tipos de expresiones de violencia que en comparación con los hombres fueron mucho más recurrentes y evidentes. Una conclusión derivada del análisis de escucha social de Provox, en el cual al menos 71% de los ataques y desinformación de género en línea fueron recibidos por las candidatas mujeres. También los candidatos hombres, para contrastar la narrativa,
se señala que las palabras más usadas, por ejemplo, en el caso de Enrique Capriles Radoque, fueron vendido, vendepatria y traidor. Forman parte de las maneras más repetidas a la hora de atacar a Capriles. A Media Análisis y CFN señalan que también encontraron unidades desinformativas en contra de Capriles. Capriles ha sido históricamente blanco de ataques homofóbicos por parte del oficialismo. A Frei Superlano se le señaló que era un títere y que a nadie lo conocía. Referencias principales estaban vinculadas a la situación que vivió en un hotel en Cúcuta. Y Carlos Prosperi, los ataques generales hacían referencia al término de alacrán, vendepatria, vendido, mientras ataques de género también vivió este candidato. Bueno, esta es la situación del gobierno que monta sus narrativas comunicacionales en redes sociales por un equipo que se le paga para destruir las imágenes de los líderes opositores. Esto no es gratuito, esto no es que alguien se montó a hacer esto, no, no, no. Estos son acciones de constantes, permanentes, de penetración y ataque a la imagen de los candidatos o los líderes del sector opositor en Venezuela, porque el chavismo ha entendido que esta es una manera de destruir imágenes y sobre todo afectar las posibilidades de ganancia o triunfo que pudieran tener. Así están las cosas. María Corina Machado seguirá siendo atacada rudamente por el régimen a través de estos hackers y a través de toda esta serie de mensajes negativos que hasta este momento apenas están mostrando su fase y su rostro, pero que se irá incrementando, estamos muy seguros de eso, en las próximas semanas. Vamos a escuchar el reporte de Yuli Pineda, para siempre Venezuela. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Comunidad de La Lagunita en el estado Aragua denuncia que tienen 9 días sin servicio eléctrico, motivo por el cual piden la instalación de transformadores nuevos y no reparados, ya que esta situación genera que los mismos a los pocos días de ser cambiados simplemente vuelvan a estallar. En otra información tenemos que trabajadores del Hospital Universitario de Caracas y miembros del sindicato protestaron y denuncian la falta de insumos y además rechazan el fallecimiento de una enfermera quien murió por no recibir la atención médica requerida a tiempo. Esta situación ha generado gran malestar en todo el personal del Hospital Universitario de la ciudad de Caracas. Para finalizar, tenemos que el gobierno venezolano anuncia incremento salarial de un 10%, pero esto será para el año 2024, mientras que los bonos por el Carnet de la Patria sufrirán un incremento del 70%. Simplemente se están preparando para las elecciones presidenciales del próximo año. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Yuli Pineda. Vamos a escuchar ahora a Claudia Gutiérrez, para siempre Venezuela. Saludos y buenas tardes, Anlas Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia y Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, debido a que ese
ese día, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, para representantes gremiales y sindicales del estado Anzoátegui, esta fecha no fue de celebración, puesto que aseguraron que no tienen garantía. Dirigente como Mayra Marín, presidente del Sindicato Unitario de Maestro, coincidió y afirmó que percibir un ingreso mínimo mensual de 130 bolívares desde hace más de un año es de una de las tantas formas que existe de incumplimiento. Más información desde el estado Nueva Esparta. El empeño del alcalde de Mariño, José Antonio El Chino González, para mejorar la calidad de vida y bienestar de los vecinos y habitantes del municipio más importante de Nueva Esparta se hace presente y evidente cada día. En vista de la llegada de temporada de lluvias en la entidad insular, la Dirección de Infraestructura a través de Mariño Verde continúa ejecutando labores de despeje de canales de aguas de lluvia y ríos para evitar anegaciones, y en esta oportunidad tocó la canalización ubicada en la avenida Circunvalación Norte, a pocos metros del semáforo en el sector Achipano. A continuación, con la información desde el estado del Tamacuro. Varios indígenas varaos provenientes del municipio Antonio Díaz en el estado del Tamacuro informaron que la gasolina revendida ahora cuesta $2 por el puerto de Volcán en Tucupita. Un grupo de viajeros del Bajo Delta que recientemente arribó a Tucupita en motor fuera de borda manifestaron que ahora tienen difícil para abastecerse porque el combustible revendido incrementó a $2 en la localidad. Poder adquirirlo por la vía legal se le hace imposible porque por un lado no hay y por otro los requisitos son considerados como burocráticos. Asimismo, el mes de noviembre estas personas lograban conseguir el carburante revendido a $1, no obstante ahora tienen que comprarlo a $2 el litro. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, NP 10804. Despedimos nuestra edición vespertina. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Los invitamos mañana para que estén pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Para todos ustedes, un gran abrazo, que pasen muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.